Esta semana en Hablando con Propiedad Intelectual, Mauricio y yo vamos a tener una charla muy agradable acerca de la 051, una norma que tiene por objeto especificar la información y etiquetado de alimentos y bebidas preenvasadas. Vamos a revisar cómo surgió la norma, un poco qué impacto tuvo en su entrada en vigor y qué ha sucedido en el ya casi año de vigencia. Creo que va a estar muy interesante, los esperamos. Bienvenidos a otro capítulo de Abogacía Trabajando en su versión Hablando con Propiedad Intelectual. Mauricio, qué gusto estar contigo otra vez. Gracias, Marcela, pues encantados, hombre, de participar otra vez en estos temas de propiedad intelectual y esperemos que el tema de hoy, que está pues un poco en el lindero, digamos, entre propiedad intelectual, derecho a la salud, etcétera, pues resulta de interés, es un tema apasionante y encantado, Marcela, de compartir contigo. Ahora sí que luces y micrófonos. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de la norma 051, la norma oficial mexicana 051, que en esencia establece los lineamientos y especificaciones que deben de tener los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas y que pues en el ámbito de la propiedad intelectual ha generado bastante polémica, ¿no? Sí, y bueno, y en general también fuera de la propiedad intelectual, digamos, en la parte de quienes se dedican a la manufactura y la venta de productos de este tipo, que además pues es un mercado increíblemente grande en México y, bueno, y en el mundo, porque parecería que, un poco, Marcela, si nos vamos a las bases del sistema, diríamos, sí, claro, los consumidores tienen que estar informados debidamente de cuál es el contenido nutricional y si hay algunos insumos críticos que eventualmente sean de riesgo, pues hay que informarlo de la manera más clara posible y hasta ahí parecería que todos estamos de acuerdo. Pero en cuanto las cosas empiezan a trasladar, digamos, a las decisiones ya puntuales de qué sí y qué no, pues ahí empieza el debate desde la definición misma de qué es un alimento procesado o ultraprocesado, ¿no? Correcto. Como empezaron a llamarlo las autoridades. Correcto, si parece vamos a dar un poco de contexto y datos duros que luego son útiles. Claro. La norma 051 en realidad no es nueva, fue una modificación a una norma que existía desde el 2010. Esta modificación se aprueba en el Senado en el 2019, octubre, para publicarse en el Diario Oficial de la Federación en el 2020, en marzo, para ser más precisos, y prevía la entrada en vigor en dos partes, ¿no? Un primer Exacto. momento en octubre del 2020 en cuanto a las viñetas con contenido o con advertencias nutrimentales, y por el otro lado, en abril de este año, en cuanto a lo que se refería a personajes. Ahorita nos referimos a cada uno de los dos rubros, y podemos empezar, por ejemplo, por lo de las viñetas, ¿no? Los sellos famosos. Sí. Los sellos, exactamente. Sí, exactamente, que digamos fue la parte, pues digamos, más importante, ¿no? Y donde se centraron muchas de las discusiones en el proceso de formación de la norma. Y la realidad es que, pues digamos, nosotros como abogados, pues atendimos en muchos de los casos a los comentarios que la gente de nutrición y la gente de las empresas, pues revisaba respecto de los valores que se pretendían imponer en este tema. Hubo discusiones interminables en las mesas de negociación y yo difícilmente recuerdo en mi vida profesional una mesa de discusión con más gente que estas de la formación de la norma 051. Porque Y de bagajes tan variados, ¿no? Porque no nada más éramos los abogados. Tenías nutriólogos, tenías mercadólogos, o sea, muy completo. Y del lado, digamos, de la parte científica, de la parte de gobierno, por así decirlo, es decir, estaba la gente de gobierno en la cabecera de la mesa, pero eran 8 o 10 instituciones involucradas en el tema, todo lo que fue Dirección General de Normas, obviamente COFEPRIS, obviamente la Secretaría de Salud, etcétera, la Secretaría de Economía en todas sus formas, el INPI, Indautor, etcétera. Además de eso, toda la otra parte, pues eran, por un lado, las organizaciones no gubernamentales, que en México han ido cobrando relevancia y que han estado gestionando muchos de estos temas, el poder del consumidor y algunas otras. Y luego estaban, pues digamos, toda la academia, toda la parte de investigadores de la UNAM, había gente de la ONU, había gente de UNESCO, de la FAO. Bueno, la realidad es que había gente del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, de todas las instituciones que tienen que ver con estos temas. Entonces la discusión fue muy rica, debo decirlo, muy diversa,
aunque honestamente me da la impresión de que cumpliendo a cabalidad con lo que la ley impone en la formación de normas, que ese es un tema interesante porque al final pues los destinatarios de la norma tienen esta oportunidad de participar y discutir y etcétera. Creo que se cubrió el expediente, pero francamente me da la impresión de que los argumentos muy válidos de parte de la industria no fueron escuchados. Y el argumento más importante era que se pretende solucionar el tema de ciertas enfermedades crónicas en México, diabetes, hipertensión, el sobrepeso mismo, ¿no? Obesidad como tal, exactamente, únicamente, o sea, de manera unifactorial. Estos alimentos son los causantes de estas enfermedades y no atenderlo de una manera multifactorial, que fue pues gran parte de los alegatos. Hoy los niños hacen menos actividad física, se desarrollan menos, digamos, no salen a jugar, etcétera, y se pasan más tiempo en las pantallas y demás, y eso, entre otros factores, está causando niveles muy altos de obesidad y de diabetes y sobrepeso y todo esto, ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, se perdió un poco el enfoque y se pasó a una regulación que es probablemente, y creo que ese mensaje debe quedar bien claro, es probablemente la más radical legislación en el mundo en materia de etiquetado. Claro, porque además, digo dos cuestiones. La primera, nadie niega que efectivamente el problema de sobrepeso u obesidad y todas las consecuencias que tiene es un problema multifactorial que tiene mucho que ver inclusive con la forma en la que vivimos, en donde si no te da tiempo de desayunar, pues tomas cualquier cosa en la calle, ¿no? Y ese era uno de los argumentos que también muchas de las personas del sector decían. Nosotros vamos a tener sellos por todos lados y todo lo que es, por ejemplo, comida que se vende en el comercio informal, ¿qué tipo de etiqueta va a tener o qué tipo de viñeta? Ninguna. Y por otro lado, la falta de ejercicio, como bien mencionas, y creo que eso se pasó por alto, ¿no? Efectivamente. Y otro tema creo que el que también se dolían mucho era, seguíamos el modelo chileno, que esto ya había ocurrido en otros países. Chile particularmente fue como un ícono de este tipo de sellos, pero la legislación mexicana, bueno, la autoridad mexicana fue mucho más allá. O sea, dejó a los chilenos viéndose, o sea, inocentes. Exactamente, exactamente. Y digo, en algunos aspectos, pues francamente las cosas no hacían mucho sentido con las mediciones, ¿no? Por ejemplo, este tema de que los valores nutrimentales se calculan sobre 100 gramos, y entonces cuando tú tienes una presentación menor a 100 grados y no alcanzas el rango necesario para tener un sello, como son 100 gramos, aunque tengas una porción pequeña, que sería muy recomendable porque está por abajo del consumo calórico, vamos a suponer, para una persona en un día, pues resulta que está de todas maneras sancionado igual que un producto que supera claramente los 100 gramos y que consecuentemente no sería deseable, digamos, su consumo excesivo. Sí, entonces, no hay una proporción real, ¿no? Absolutamente, yo hablaba totalmente desproporcionada la regla. Alguien del sector y me decía, sobre todo hablando de las cuestiones, los alimentos líquidos, en el sentido de un condimento, por ejemplo. A ver, un condimento, si hacen el cálculo sobre los 100 mililitros, pues quizás sí vas a acabar con 20 sellos, pero un condimento es muy poco probable que tú te tomes en una sola ingesta 100 mililitros de un condimento. O sea, claramente. Le pones 2, 3 gotas o le pones, no sé, media cucharada, pero jamás vas a llegar al monto de 100 mililitros y no obstante, el producto ya trae los sellos. Exactamente. Y además de eso, pues digamos una serie de restricciones que acompañaron al tema de los sellos frontales en el etiquetado, pues que limitaron considerablemente la posibilidad de que el fabricante o el comercializador pues le digan a su mercado algunas de las bondades o de las ventajas del producto. Es decir, una serie de restricciones que francamente pues vimos como un atentado a la libertad de expresión comercial en su momento. Y bueno, pues eso también orilló a que muchísimas empresas promovieran amparos, muchos de los cuales han sido negados, no necesariamente de fondo, hay que tenerlo claro, muchos amparos se han negado porque fueron promovidos antes de la entrada en vigor de la norma, bajo la argumentación de que la afectación ya se gestaba, se generaba desde el momento mismo en que tenías que ir cambiando y ajustando tus etiquetas antes de la entrada en vigor, pero bueno, el argumento ha sido no tenías interés jurídico. No empieza a correr el plazo y no puedes presentar. Lo debiste haber presentado ya estando en vigor la norma, ¿no? Pues lo que pasa es que no se consideraron muchas cosas, Marce, y creo que eso vale la pena decirlo, que francamente aniquilaron a muchas empresas mexicanas pequeñas. A nosotros nos ha tocado ver a muchos clientes, por ejemplo,
que a la entrada en vigor de la norma tenían productos distribuidos en una cadena comercial en todo el país y que les dijeron, pues vengan por sus productos porque ya no se pueden vender, incluso desde antes de la entrada en vigor de la norma. Y pues era una empresa que a lo mejor tenía mermeladas y que tenía que ir a recogerlas a los diferentes puntos de venta, en 200 puntos de venta alrededor del país. Era más caro recuperarlos que regresarlos y que tuvieron que tirar empaque y etiquetas, etcétera. Hoy esas empresas no operan, no pudieron darle la vuelta al tema de la norma por los brutales costos que implicó. Entonces, mientras que los redactores de la norma estaban pensando en las grandes corporaciones que tienen grandes recursos para ajustar, para medir, para tomar decisiones, habían una serie de empresas de menor tamaño que probablemente son las que más sufrieron el impacto de la norma. Y esas no fueron tomadas en cuenta, no estuvieron en la mesa de discusiones, se escaparon del radar y hoy no están en el mercado. Claro, porque además si te pones a ver los tiempos que comentábamos hace rato, todo esto entra en el año de la pandemia, en donde de por sí las empresas ya estaban sufriendo. Y como bien dices, al momento de que se diseña la norma pueden tener en mente a ciertos actores de la industria, pero no se dan cuenta del impacto en lo que es la pequeña y mediana empresa, que la mayor parte de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas. Sin duda. Y bueno, y al final parecería que había pues la verdad es que un ánimo, vamos a decirlo así, de parte de algunas de las autoridades, de que esto iba sí o sí. Estuvieron muy cerradas a escuchar los argumentos, esa fue nuestra sensación. Y bueno, pues se llegó a ciertas imposiciones y a ciertos criterios que no necesariamente hoy tampoco están reflejando un resultado. Es decir, ya tenemos prácticamente, pues no sé, 8 meses, 9 meses de aplicación de la norma. Y la pregunta sería, ¿ya podríamos medir que hay algún impacto, que hay algún resultado favorable en términos de que ha disminuido el consumo de ciertos productos francamente perjudiciales para la salud o alguna cuestión? Y parecería que no, y sin embargo, algunas de las consecuencias nocivas de la entrada en vigor de la norma ya se sienten, ya se perciben. Entonces, pues parecería que cuando los objetivos no se cumplen a partir de un costo enorme para la propia industria, pues entonces caemos en el terreno de la no proporcionalidad. Es decir, yo a ti particular te impongo un gravamen excesivo, pretendidamente justificando alcanzar un objetivo de salud que ya definimos, pero resulta que el objetivo no se alcanza. Eso es lo que habrá que ver. Digo, tal vez es pronto, ¿no? Pero sí, no se percibe. Sí, y también sabes que yo en la época en la que estuvo la discusión tan vívida de la entrada o no en vigor de la norma, también decían, o sea, hasta qué punto estamos en riesgo de que entremos este concepto de plain packaging, ¿no? En donde el sello tiene que tener una proporción, porque además de que tienes que ponerle los sellos, a veces puedes tener varios sellos en tu mismo producto, pero además tienen una dimensión específica que muchas veces si lo pones en el contexto de la etiqueta, pues ya o sea, la marca está ahí medio asomada, no cabe, y qué tanto corremos el riesgo de tratar de llegar a eso, ¿no? En donde, además, y lo platicábamos tú y yo en alguna ocasión, llega un punto en el que el fabricante, el productor, dice, pues ya para qué me esfuerzo tanto, si al final del día mi competencia, que no tiene la misma calidad, va a estar sentada al lado de mí en el anaquel y va a tener una apariencia muy parecida a la mía. Justo eso, Marcela. Yo creo que, digamos, por ejemplo, en la parte de la dichosa norma 4.1.5 que obligó a retirar personajes, dibujos animados, celebridades, etcétera, mascotas, deportistas y cualquier otra cosa que pueda promover la venta, bueno, la pregunta lo que sea, lo que... La pregunta es, bueno, cuando un mercadólogo, cuando un publicista diseña o cuando un diseñador ejecuta un trabajo de creatividad en una etiqueta, todas las decisiones que toma están pensadas en agradar al en atraer al consumidor, claro. Evidentemente, entonces... Bueno, nadie pone un producto horrible, ¿no? Con una definición de ese tipo, pues todo se convierte en promotor de la venta, ¿no? Y consecuentemente en prohibido. Pero, honestamente, digamos, cuando se dio esa discusión, pues la pregunta era, ¿bajo qué premisas se asume que un personaje, que una mascota, etcétera, realmente incide en la venta? Es decir, cuando se decide comprar un cereal, vamos a suponer, pues vas a comprar un cereal y al final, si tú ya te identificaste con un personaje de alguno de los cereales que consumes, ya te sirve simplemente como una manera de identificarlo. En el momento en que son retirados los personajes, los empaques empiezan a aparecer todos. Todos usan un plato de cereal, todos usan un cierto color. La leche todos, que es... exactamente, la leche desbordada, etcétera, la fruta encima.
Entonces, pues resulta que esta labor de distintividad que el personaje o la celebridad cumplían se diluye totalmente. Y entonces, ¿qué sentido tiene, justo lo que se preguntaban, tratar de promover tu producto si se va a confundir con los demás, si perdiste ese elemento de distintividad? Sí, porque además al final del día este tema de los productos Me Too o los que se parecen demasiado a la marca líder es una práctica común, no nada más en México, No, no, a nivel mundial. a nivel mundial. Y muchas veces precisamente estos Sí. personajes cumplían la función de ser lo que diferenciaban, ¿no? Porque me podrás quizá, te podrás parecer en cuanto a color o te podrás acercar al layout de la etiqueta, pero Sí. no vas a poder usar mi personaje porque ese está registrado, porque ese tiene protección, sea vía derechos de autor y derechos conexos o vía propiedad industrial, y era como el diferenciador y la herramienta con base en la cual hacías una distinción entre los productos. Y ese Sí. personaje, pues, desde abril se tuvo que haber ido. Totalmente, totalmente. Y digamos que eso al final, pues yo creo que simplemente es una pérdida de valor brutal para los titulares de marcas y de derechos autorales aplicados a productos, porque pues han trabajado durante años, digamos, en acreditar, en lograr un nivel de distintividad con los consumidores, un vínculo con los consumidores a través de sus personajes, y hoy está perdido, está diluido, está destruido, digamos, en el tiempo pues se va a tener que ir diluyendo este efecto, y pues es un activo intelectual de las compañías que pues mucho me temo que no aporta absolutamente ningún resultado en términos de mejorar lo que pretenden mejorar de protección a la salud, y creo que sí causa una afectación brutal pues a la normalidad con la que una empresa, con la que una industria puede distinguirse y ejercer su trabajo, ¿no? Efectivamente, el argumento es que la utilización de los personajes, mascotas, celebridades, fomentaban, sobre todo porque esto aplica nada más para los productos alimenticios que van dirigidos a los niños, ¿no? Sí. Bajo el argumento de que el niño es orillado, arrastrado o obligado por el personaje, mascota, etcétera, ¿no? Lo cual creo que, uno, no es cierto. Y dos, pasaron por alto el que muchos de estos personajes, celebridades y mascotas, tienen un propósito de comunicar mensajes positivos de estilo de vida. O Así sea, con el paso de los años, yo creo que cuando yo era niña, pues sí, el pobre Tigre Toño le daba lo mismo que comía, pero con el paso de los años, el mensaje ha cambiado. Y entonces el mensaje es, haz ejercicio, come bien, Claro. está en el exterior, diviértete sanamente. Entonces, estos personajes cumplen un propósito también de ser embajadores de un estilo de vida saludable. Y la norma lo que hace es que los descarta Así es, parejo. exactamente. Digo, inclusive tenemos ejemplos de personajes que con el tiempo se han puesto como más fit, ¿no? Claro. Hace 20 años estaban un poquito más, pues, ¿qué le diremos? Repuestitos, y con este tuning que les han dado, Sí, están fit porque totalmente. hacen ejercicio, y alguien me comentaba hace rato, pues te decían de niño, come para que estés como tal personaje, ¿no? O haz ejercicio para que estés como tal personaje, y ese mensaje positivo también se va a perder. Sí, la verdad es que, pues al final, muy probablemente vamos a verlos declinar, porque además no es solamente la norma, sino que, es decir, no la norma de etiquetado, sino que vienen ya las reformas de textos que ya conocemos, de reformas a los reglamentos de control sanitario y de publicidad en materia sanitaria, en donde se va a prohibir la posibilidad de que este tipo de elementos, personajes, mascotas, deportistas, etcétera, aparezcan en la publicidad de los productos. Entonces, digamos que el único resquicio, el único nicho que les quedaba para seguirse expresando y comunicando con los consumidores, pues va a ser también limitado próximamente. Está por salir esa reforma a los reglamentos. Y a eso le agregamos que, según lo que habíamos comentado tú y yo, hay un proyecto de norma que inclusive va a entrar al tema de cómo acomodas y qué acomodas en cada anaquel. Pero bueno, ese es... Es un proyecto que por esa ahí es viene otra, también. esa Sí. va a ser otra historia. Sí, pero bueno, al final yo creo que si hacemos un poquito recuperación de lo que hablamos en el programa sobre la nueva ley de prácticas publicitarias, si hablamos sobre este tema de los reglamentos, si hablamos sobre esta nueva norma que tú refieres de cómo acomodar las cosas en el anaquel del supermercado, lo que vemos es una intromisión ya decidida de autoridades en áreas reservadas a los particulares al final del camino, bajo este argumento del derecho a la salud y tenemos que preservar y cuidar, etcétera, pero el tema es hasta dónde, es un tema de gradualidad y ya parecería que las cosas honestamente están llegando muy lejos. Efectivamente. Ahora, en términos jurídicos, como dices tú,
hay varios amparos que están o en trámite o bien ya se resolvieron, aunque sea por una cuestión formal, digamos. Sí. Pero creo que sí los titulares de derechos de propiedad intelectual, particularmente con este tema de los personajes, pues necesita hacer una argumentación importante para tratar de conservarlos, porque si no eventualmente, ante la falta de uso, van a perder los registros. Sí, claro. Y entonces, claro. el día de mañana, pues igual y ya no puedes tener la marca registrada para alimentos, pero el día de mañana te sale un pirata que saca playeras. Pues y tú, sin nada con qué defenderte. Absolutamente, absolutamente. Por eso justamente se destruye totalmente el valor, digamos, de estos activos en los que válidamente pues, realizaste inversiones y bajo una cierta premisa, pues digamos, era tu soporte para comunicarte con los consumidores y hoy lo pierdes. Y digo, pues honestamente, entrando a la revisión de tratados internacionales y de cómo está el estado de la legislación en México, sabemos bien que el derecho a la salud, digamos, goza de entrada de pues este principio de que tiene un rango que puede oponer prácticamente a cualquier otro derecho fundamental, pero no hay que olvidar que los derechos de propiedad intelectual en general, en particular los derechos de autor y los derechos de patente, pues son derechos humanos también, y que hay un derecho a la recompensa, y que hay un derecho a que se respeten las inversiones realizadas en una industria, en términos, digamos, de tratados internacionales, y que hay una libertad de empresa. Entonces, pues honestamente simplemente es un tema de ponderación, pero en donde probablemente estos resultados que se pretendían con la norma, yo aquí ya lo único que pediría, digamos, de parte de las autoridades es que tratemos de dejar de lado la subjetividad, que volvamos a pasar a un terreno de objetividad, que pongamos el marcador en ceros, sin rencillas, digamos, de lo que pasó en este cruento proceso, y que objetivamente valoren si se están logrando o no los resultados. Y pues francamente es de gente valiosa saber reconocer y poder recuperar probablemente algo de lo que se pudiera haber perdido en términos de inversión. Entonces, pues ahí está el terreno, ¿no? Para la especulación. Porque al final del día no están peleados. O sea, a mí me parece que pudimos haber llegado a una norma en donde efectivamente se trate de promover un estilo de vida sano, se trate de cuidar la alimentación, se informe al consumidor, pero donde no tomes la medida fácil de decir, bueno, pues entonces quito todo lo que lo que según yo no colabora con la norma. Y volvemos al tema de los mensajes positivos. O sea, tú puedes usar un personaje, sí, en la medida en la que estés también comunicando una agenda saludable. Totalmente. Y el argumento, por ejemplo, volviendo al tema de los derechos de propiedad intelectual, el tema de la expropiación parcial, ¿no? En donde dices, bueno, pues me estás privando, ¿no? Del derecho de utilizar mi marca o mi reserva de derechos para el personaje, lo que sea. Hasta donde tengo entendido, ninguna autoridad judicial se ha pronunciado al respecto aún. Que sepamos respecto de argumentos de fondo, no. Casi todos los amparos se han sobreseído por el tema de haberse interpuesto en forma extemporánea, en el sentido de haberse presentado antes de la afectación, pero de fondo me parece que todavía no se han resuelto amparos valorando los argumentos en un sentido o en otro. Ya, yo creo que el tema de la expropiación puede ser un tema interesante un tema válido. Y además agrégale que no estarías, entre comillas, expropiando cualquier cosa. Son marcas, o sea, son personajes sí, o mascotas, pero que al final del día son marcas que tienen un valor comercial impresionante y que si nos metemos a hacer avalúos, como lo platicamos en el programa anterior, seguramente el gobierno estaría en una posición complicada. No me queda ninguna duda y yo creo que pues muchas de las empresas justamente es lo que argumentan, ¿no? Estamos haciendo negocios en México desde hace mucho, construimos válidamente el valor de nuestras marcas en base a la confianza y a inversiones publicitarias y de promoción por años. Toda esa inversión, digamos que se deposita en la distintividad de nuestros personajes y de nuestras celebridades y de nuestros elementos de distinción. Y hoy, por una decisión de una norma de menor rango, además, simplemente nos privan de la posibilidad de seguirlos usando cuando hay tratados internacionales y leyes que garantizan esta posibilidad de que tú ejerzas este derecho de libertad de expresión comercial de manera ilimitada, es decir, simplemente sin dañar a terceros, ¿no? Entonces, hoy se mueve la frontera, pero no se mueve un poco la frontera, se mueve radicalmente el límite. Y ese es el tema, es decir, de algo que era una actividad permitida en un cierto nivel, el movimiento fue brutal. Es decir, hoy todo está prohibido. Y eso es lo grave, con una disposición tan arbitraria como decir todo lo que resulte ajeno a la etiqueta del producto. Todo lo que resulte ajeno al producto no puede aparecer en la etiqueta.
Sí, Eso ¿qué? es una norma con un nivel de discrecionalidad Sí, donde absoluto, quedas ¿no? a merced de la interpretación del Totalmente. funcionario que revise el producto. Que Exacto. puede tener un criterio diferente. Claro. Tú y yo podemos tener un criterio diferente eventualmente. Ver algo y observarlo de diferente manera. Totalmente. Y entonces no otorga seguridad jurídica al sector. No, hombre, y que de repente en un punto de venta o en muchos puntos de venta en forma simultánea tengas un aseguramiento de productos que, pues además, el consumidor no sabe por qué los aseguraron. Si por un tema de están contaminados Sí. o qué tipo de problema hay con este tema. Y no resulta que a lo mejor se interpretó que una hojita o un arbolito pintado en una etiqueta era ajeno a la etiqueta porque no tenía nada que ver el arbolito y consecuentemente te asegura el producto. Y yo creo que eso es lo que, francamente, pues en términos jurídicos deberíamos evitar, porque lo que esperamos de una norma técnica es que exista absoluta precisión de lo que la otra disposición general, ley, en su caso reglamento, instruyeron. Si al final del día Pero no la inversa. implementas lo que viene en una ley Exactamente. y en un reglamento que a su vez tiene que observar a la ley. O sea, hay rangos, ¿no? Y si nos ponemos a ver aquí, la situación se dio al revés. Primero vino la reforma de la norma y las decisiones en la norma y luego Y de ahí para arriba. reforma en Ley General de Salud y luego están bajando los reglamentos. Pues vaya para camino legislativo tan cuestionable. Sí, también podríamos hablar de la técnica jurídica y ya nos daría para Para otro rato. otro rato, pero Así es. creo que el punto de vista del sector también sería interesante y la semana que entra o en 15 días tendremos a alguien de la industria de los alimentos preenvasados que nos dará como su punto de vista de cómo afectó la norma a estas empresas y lo que ellos están haciendo, porque volviendo al punto como positivo, pues, y lo platicábamos tú y yo en algún momento, esto dio pie a que las empresas pues también se reinventan. Claro, ¿no? claro. Y la creatividad subsiste al final del día y vemos cómo los empaques pues están evolucionando para poder prescindir de estos personajes sin perder el valor que tenían como imagen comercial, ¿no? Tal cual, tal cual. Digo, era la pretensión de la norma, ¿no? Supuestamente motivar la reformulación de productos. Lo que pasa es que hay un alto número de productos que ya de manera, vamos a decir, natural, contienen ciertos insumos. Por ejemplo, no sé, un jugo de mango, pues ya tiene una cierta dosis de azúcar que aunque no le añadas absolutamente nada, le tienes que poner 3 sellos, ¿no? Entonces ahí es donde entran los cuestionamientos de que los valores nutricionales no fueron adecuadamente analizados. El siguiente paso es que los manguitos traigan en la frutería sus 3 sellitos. Exactamente. allá vamos. Podríamos llegar a ese punto. Así bueno, pues Mau, muchísimas gracias. Gracias, Qué gusto Marcela. siempre platicar contigo y pues nos vemos en el siguiente programa. No se lo pierdan. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado y bueno, pues aprovechado algo de lo que comentamos en Hablando con Propiedad Intelectual en este tema de la etiqueta de sellos frontales del NOM 051. Creo que quedan todavía muchos temas por discutir y por resolver, Marce, pero pues estamos, digamos que todavía trabajando en ello. Siempre un gusto platicar contigo, Mau. Creo que fue muy interesante y que además abre la conversación a nuestro siguiente invitado que nos va a acompañar para hablar del impacto de esta norma en una empresa del sector. Exactamente. Muchas gracias y acompáñenos.